Acompáñame al primer libro de Samuel, el capítulo 3 y los versículos del 1 al 11. Samuel 1, primer libro de Samuel, capítulo 3 de los versículos del 1 al 11, dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Abra nuestros oídos, Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor, así como lo aprendió a hacer Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez necesitamos hoy respuestas. Necesitamos tomar decisiones, saber qué hacer. Háblanos, Dios, para ser guiados por ti y escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas y a esta sala virtual. Amén y amén. La vida está llena de decisiones. Todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o me quedo durmiendo? ¿Oro o mejor más tarde? ¿Desde qué ropa con qué ropa me voy a vestir? Hasta con cuál pijama me voy a acostar. Decisiones. ¿Qué como hoy? ¿Huevos o salchichas? ¿Voy o no voy? ¿Tomo el autobús? ¿Camino? ¿Uso el carro? ¿Me voy en bicicleta? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Compro? ¿No compro? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Pido el préstamo? ¿No lo pido? ¿Me detengo? ¿Sigo adelante o le pongo el freno más bien? ¿Sigo con esta relación o no? ¿Le digo, no le digo? ¿Lo hago, no lo hago? Decisiones. Y nos gustaría escuchar claramente la voz de Dios que nos diga qué decisiones tomar para no equivocarnos. Y aquí una pregunta de reflexión. ¿Escuchas la voz de Dios? Y tal vez la gran pregunta es la pregunta del millón, es ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y como Samuel, es posible que no identifiquemos claramente la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios y pensar que es otra voz. O podemos escuchar otras voces y pensar que es la voz de Dios. A menudo
tomamos decisiones acomodando la voz de Dios a nuestros deseos. Y decimos, eso es puro Dios. Y en ocasiones rechazamos la voz de Dios porque no se acomoda a nuestros planes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y vivimos en el conflicto de la fe y la razón. La fe y la razón. La fe es la manera de Dios. La razón es la manera del hombre. Repito, la fe, la manera de Dios. La razón, la manera del hombre. Y esa fe y la habilidad de razonar del hombre están en conflicto. Ahora, no es que la fe sea irracional, pero tampoco podemos ignorar nuestra habilidad de pensar. Por el contrario, Dios nos exige que pensemos y escojamos. Dios es racional y Él obra a través de nuestra habilidad de razonar. El problema es que nuestra habilidad de razonar es limitada. Nuestra habilidad de razonar es limitada, como lo dijera Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Nosotros somos incapaces de discernir, de comprender los pensamientos de Dios mediante el razonar humano. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, tuve que usar mi intelecto, mi razonamiento. Pero como mi razonamiento es limitado, entonces tuve que orar y pedirle al Espíritu Santo que me mostrara lo que tenía que decir. Dios me mostró lo que debía decir, pero yo usé mi razonamiento guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Porque su palabra dice que estoy sellado con el Espíritu Santo. Porque lo que estoy predicando se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez porque esto que voy a enseñar es lo que necesitaba escuchar. Entonces, como nuestra habilidad de razonar es limitada, dependemos de la revelación divina. Vamos a desarrollar esta enseñanza en dos breves capítulos. Uno, cómo nos habla Dios. Y segundo, cómo identificar la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios y cómo identificar la voz de Dios? Primero, ¿cómo nos habla Dios? Dice el relato bíblico con el que empezamos que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común oír la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se estaba bajo la ley y aún el Mesías, Jesucristo, no había venido y el Espíritu Santo no se había derramado. Ese es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Por eso dice que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. Ahora, tú y yo estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, resucitó para darnos vida y ascendió para derrotar a Satanás. Y ahora nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Es la nueva forma como Dios se relaciona con nosotros y se revela a nosotros. Entonces, ahora en este nuevo pacto, ¿cómo se revela Dios a nosotros? Dios se revela a través de una revelación general
una revelación especial y una revelación suprema. Di conmigo, general, especial y suprema. La revelación general es la naturaleza. Dios se revela a través de la naturaleza. Salmos 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y Romanos 1 del 19 al 20 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces Dios se revela a través de la naturaleza. Esa es la revelación general. La otra es la revelación especial, que es la palabra escrita de Dios, la Biblia. Esa es la revelación especial. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios se revela a través de la naturaleza y de su palabra. Y hay una tercera revelación que es la revelación suprema. La revelación suprema es Jesucristo. Dios se revela a través de Jesucristo como esa revelación suprema. Hebreos 13 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Estos tres canales de revelación son los medios que Dios ha utilizado para revelarse y darnos a conocer su voluntad. La naturaleza, la palabra de Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora, ninguno de estos canales se comprenderá ni tendrá eficacia alguna en nuestra vida sin la obra que el Espíritu Santo realiza en el presente. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad y es esa verdad la que nos hace libres. Sin Cristo, la humanidad caída no puede escuchar la verdad liberadora y no puede escuchar la voz de Dios. Puesto que el hombre natural, es decir, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para esa persona que no conoce a Jesús, son locura. Y no las puede entender, porque lo que es espiritual debe discernirse desde lo espiritual. Como lo dice Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Listo. Entonces, habiendo visto cómo nos habla Dios a través de la revelación general, la naturaleza, la revelación especial, la Biblia, y la revelación suprema, Jesucristo, y que estos tres canales de revelación solo serán eficaces con la guía del Espíritu Santo, pasamos ahora sí a cómo identificar la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de Dios? En, en la mente, que es donde se libra la batalla, podemos escuchar voces que vienen de tres fuentes diferentes. O sea, en nuestra mente podemos escuchar
Voces que provienen de tres fuentes diferentes. Nuestra propia voz, la voz del enemigo o la voz de Dios. Di mi propia voz, la voz del enemigo o la voz de Dios. Nuestra propia voz. Cuando venimos a Cristo, Dios nos dio una nueva naturaleza. En el interior de nuestro ser somos completamente santos como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vino a habitar y permanecer en nosotros. Pero los recuerdos malos, los malos hábitos y formas erróneas de pensar no se borraron de nuestra mente. Y esa es la voz de nuestra carne que nos grita para que pensemos de una manera independiente de Dios. Esa es nuestra propia voz. Patrones de pensamiento arraigados en nuestra mente. Esa es nuestra propia voz que hemos aprendido a escuchar por patrones errados. La segunda voz es la voz de Satanás. El enemigo puede sugerirnos un pensamiento en nuestra mente y hacernos creer que es nuestro. Y está en la Biblia. Veamos dos casos. Hay más ejemplos, pero veamos dos. El caso de Pedro. Jesús le está diciendo a sus discípulos que tenía que sufrir y que lo iban a matar y al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto está en Mateo 16:23. Y otro caso es el de Ananías y Zafira. Voy al relato bíblico. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero en los dos casos, Satanás es el que sugiere esa mentira, ese pensamiento. Y la tercera voz es la voz de Dios. Como ya vimos, Dios nos habla y se revela a nosotros a través de la revelación general, la creación, la revelación especial, la palabra de Dios y la revelación suprema, Jesucristo. Y dijimos que solo a través de la obra del Espíritu Santo estas revelaciones se comprenderán y serán eficaces. Entendiendo que podemos escuchar voces de tres fuentes, ¿cómo hacer para escuchar la voz de Dios? Para saber que esa voz que estamos escuchando es la voz de Dios y no la de nuestra carne o la del enemigo. Dos pasos fundamentales. Primero, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Di conmigo, identifico, filtro y rechazo. Identifico, filtro y rechazo. Pero ¿cómo saber si un pensamiento no proviene de Dios? Como lo hacen los cajeros de los bancos con los billetes. ¿Cómo hacen los cajeros? Los que cuentan el dinero en los bancos. A ellos no les enseñan a conocer los billetes falsos, porque cada vez pueden aparecer nuevas modalidades de engaño. Ellos aprenden a conocer perfectamente los billetes verdaderos.
Entonces, así identificarán fácilmente cuando un billete es falso. Si conocemos la verdad revelada en la palabra de Dios, amamos a Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podremos identificar cuando un pensamiento venga de nuestra vieja manera de pensar o del enemigo. Es la verdad la que me da libertad para identificar la voz de Dios. Una vez identifiques el pensamiento engañoso, no lo dejes aterrizar. Imagina una torre de control y muchos aviones tratando de aterrizar. El controlador tiene el poder y la autoridad para dejar aterrizar los aviones o para ordenarles que se larguen a otro aeropuerto, a otro destino. Es tu decisión dejar cuáles pensamientos aterrizan en tu mente. Si ya identificaste cuáles pensamientos no provienen de Dios, no los dejes entrar. Rechaza todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. La fe es la manera de Dios. Dios está más interesado en hablarnos que nosotros de escucharlo. El problema es que cuando Dios lo hace, cuando Dios nos habla, nos saltamos al razonar humano. Damos el salto a la razón, que es la manera del hombre. Y decimos, no lo veo, no lo veo, o no lo vemos como lo ve Dios, o simplemente no lo creemos. Puede que usted sepa que la manera de Dios es la correcta, pero en el momento que empieza a considerar un pensamiento o idea que sea contrario a la palabra de Dios, usted ha establecido una vía de escape en caso de que falle el plan de Dios. Veamos el caso de Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había dicho que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero ellos consideraron un pensamiento que no provenía de Dios. Génesis 16:2. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y ya ustedes conocen las consecuencias negativas de haber considerado un pensamiento que no provenía de Dios. Por lo tanto, para oír la voz de Dios, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Segunda de Corintios 10:46. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y Filipenses 4:8-10 nos dice cómo debemos pensar. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Di conmigo, identifique, filtre y rechace. Y lo segundo, para identificar la voz de Dios es sintonícese. Sintonícese. Di conmigo, sintonizarme. Si no estás en sintonía con Dios, vas a escuchar mucho ruido y ese ruido no te va a dejar escuchar la voz de Dios. Una emisora mal sintonizada no escucha nada, solo ruido.
los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, el afán por las riquezas generan mucho ruido que no nos permiten sintonizarnos con Dios. Necesitas atención, quietud y silencio para escuchar la voz de Dios. Necesitas estar sintonizado con Dios. Cuando nuestro espíritu se encuentra con el Espíritu de Dios, ahí escuchamos su voz. En la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo dice, cuando ores, cierra la puerta. Cerrar la puerta quiere decir, deja fuera todo el ruido. Entra en sintonía conmigo, dice el Señor. Habacuc 2:1 dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Termino con la historia de Elí, Primera Reyes 19, 11, 14. Elí había salido de una depresión profunda y ahora el Señor quería hablar con Elías. Pero mire en dónde es que Elías escucha la voz de Dios. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Sintonízate con Dios. Sintonízate con Dios. Apaga todo. Puede que ahora no puedas, en este momento, pero busca un espacio. Y si lo puedes hacer ahora, oramos. Es la promesa. Dios nos prometió que escucharíamos su voz. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos escuchar tu voz. Y hoy tal vez, como Samuel, podemos decirte, habla Señor, que tu siervo escucha. Tal vez hemos escuchado muchas voces. Las redes nos dan mucha información y hoy tenemos toda la información a nuestro alcance. Y hay muchas respuestas para diferentes situaciones, pero a veces no escuchamos tu voz. Hoy queremos apagar todo, Señor, y sintonizarnos contigo. Tal vez estamos en conflicto entre la fe y la razón. La fe, que es tu manera, y la razón, que es la nuestra. Tú nos pides que usemos nuestra razón, pero queremos dar el salto de la fe y escuchar tu voz sin tener planos, sin tener planes B que anulen la fe. Queremos confiar en ti, en tu palabra, Señor. Hemos aprendido a pensar como piensa el mundo.
como dice el mundo. Pero hoy queremos hacerlo a tu manera, Señor, porque sabemos que eso nos da libertad. Y tú te revelas a través de la naturaleza, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Pero tenemos que conocerte a ti, Jesús, para que tú nos des de tu Espíritu Santo, porque sólo así esas tres revelaciones serán eficaces. Hoy te aceptamos, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Te recibimos en nuestro corazón y te pedimos, Espíritu Santo, que venga a nuestras vidas y nos reveles tu palabra y nos guíes a la verdad. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica para seguir extendiendo el reino de los cielos, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.